Buenas tardes. En el marco del Congreso Internacional Tecnología, Conocimiento y Sociedad 2020, que esperemos se realice pronto en la Universidad del Egeo en Grecia, tiene cabida esta ponencia titulada Cultura, Sociedad y Técnica, la pregunta por la megamáquina. Dentro del tema 1, Tecnologías y Uso Humano. Mi nombre es Irving Samadi Aguilar Rocha y soy doctora en Filosofía. Mi interés siempre ha radicado y me especialicé en filosofía contemporánea y sobre todo en el tema de la tecnología. Frente a las sociedades de conocimiento en las que nos encontramos y la sociedad tecnificada en la que estamos insertos, se hace imprescindible no solo abordar la relación que tiene el ser humano con las tecnologías y sus posibilidades en todos los ámbitos de la vida. Dentro del marco de la investigación, se plantea la pregunta por la técnica en su sentido más profundo, es decir, la tecnología no solo entendida como un instrumento, sino en un sentido más profundo cuando la tecnología se ha convertido en forma de ver, entender y tratar con el mundo. En este sentido, podemos hablar de una cultura científica y tecnológica que se extiende a partir de su propia epistemología, es decir, con sus propias lógicas y la forma de adquirir conocimiento. Hoy en día podemos hablar más que nunca de las sociedades de riesgo, caracterizadas en su momento por Ulrich Berg, un sociólogo alemán, cuya caracterización está basada en el desarrollo tecnológico que ha permitido la globalización del mundo. Sobre todo en el ámbito económico, en donde se pone al descubierto a las sociedades actuales constantemente en riesgo. La idea de riesgo es un aspecto fundamental que rige y determina el comportamiento y la organización social. Es a partir del desarrollo científico, pero no solo en el ámbito instrumental, como ya lo dije, sino en el ámbito en el pensamiento, como una forma de ver y entender el mundo igualmente tecnificada, que es posible comprender las sociedades contemporáneas. A partir de aquí podría pensarse dos aspectos a desarrollar. El primero consiste en entender que el desarrollo tecnocientífico es un signo del progreso civilizatorio para alcanzar mejores niveles de vida. Característica y crítica que ya hicieron en su momento las sociedades industriales al principio del siglo XX, con la crítica de la caída del mito del progreso. Y la segunda, en la caracterización de las sociedades de riesgo, basada en la idea de la megamáquina y cuyo acento está en las consecuencias, en los riesgos o el peligro que conlleva la implementación de este pensamiento tecnocientífico junto con su instrumentalización para conseguir dicho progreso, que en su inicio se pensaba para todos, por igual alcanzaría este progreso. El acento está en las consecuencias de facto y en la posibilidad o en las posibles situaciones de riesgo. Digo las consecuencias de facto porque las acciones humanas a partir del desarrollo científico han provocado la contaminación de los mares, la modificación genética de los alimentos, la deforestación de la tierra, consecuencias que ya tenemos y que son en factos, pero también el riesgo entendido como la posibilidad, como este elemento que las sociedades actuales deben tener en su hacer, siempre consciente la posibilidad del riesgo al que estamos expuestos a partir de nuestras propias acciones o las acciones tecnológicas. Todo ello posibilitado, como ya lo dije, por este desarrollo tecnocientífico, sobre todo en las tecnologías de comunicación que han permitido la implementación del sistema global, con sus dinámicas y procesos que permiten, por un lado, el movimiento humano en gran escala, a manera de un turismo depredador, o por la migración necesaria o por necesidad, o bien el riesgo de las economías a nivel mundial en la caída de la bolsa o a la amenaza sobre el medio ambiente. Con ello se evidencia la necesidad de establecer economías y políticas globales como una organización social mundial. Muestra de ello es lo que sucede a partir de la enfermedad del COVID-19, que al parecer es una enfermedad nunca antes vista por el ser humano, provocada ya sea por el cambio en nuestros hábitos de alimentación o el cambio climático que modifica las conductas animales, o bien por las modificaciones e investigación
en los laboratorios de virus que mutan con fines normalmente bélicos y que se escapan por descuidos humanos de estos laboratorios. Sea cualquiera de estos motivos, se trata de riesgos y consecuencias provocadas por el ser humano que paradójicamente amenaza su vida y la del planeta. A partir de aquí, entonces, estoy proponiendo un estudio crítico desde una perspectiva filosófica que permita repensar las conexiones entre tecnología, conocimiento y sociedad, a partir del concepto, como lo dije, de megamáquina, elaborado por Lewis Mumford, sociólogo, filósofo de la tecnología, si se quiere decir así, desde la perspectiva humanista. Y Mumford entendía la megamáquina como una estructura invisible vinculada a la técnica, a la ciencia, a la economía y el poder político, que por su propia lógica se desarrolla como un sistema separado de la vida, con valores de eficiencia y rentabilidad. Con ello, intento sostener la crítica a la disuasión entre el desarrollo de la ciencia y la tecnología con lo humano, es decir, con cualquier modo significativo de expresión simbólica, aquello que da sentido y significatividad a la vida humana. Disuasión que también puede verse en la desvinculación con la vida social y que de fondo implica cierta deshumanización de la cultura, cuestión que para mí no es menor porque obliga también a repensar el concepto de cultura, tema que no abordaré porque me interesa en este artículo desarrollar justamente y sostener la idea de esta desvinculación que se ve en la inserción de lo humano en la megamáquina, a la manera en como lo pensaban las sociedades industriales, pero también en la creciente desigualdad económica y social, así como la creciente migración en busca de mejores condiciones de vida, o bien la disolución del sentido político en sociedades de consumo que alimentan y producen a la megamáquina. Para analizar esta deshumanización es necesario para esta investigación un acercamiento ontológico, antropológico, si se quiere decir así, sobre la pregunta por la técnica, que permita justamente establecer el papel que juega la técnica en la vida humana desde un sentido que puede ser leído, desde un sentido cultural. A partir de aquí se divide esta investigación en el análisis de las siguientes ideas. La primera tiene que ver con la visión ontológico-antropológica de la técnica a partir de la propuesta de Ortega y Gasset en un texto importante que se llama Meditación de la técnica, donde muestran que la técnica es de segundo orden en la vida humana. Por supuesto es una respuesta ontológica a la técnica, pero lo que quiere sostener en un principio Ortega es esta posición de segundo orden de la técnica, en el sentido en que se encuentra como aquel medio que le permite hacer un proyecto individual, cultural, social, nacional, mundial. Solo es un instrumento que nos permite llegar a ese proyecto humano, desarrollado por el humano. La segunda idea es donde se aborda justamente el concepto de la megamáquina y sus procesos que ya elaboró Mumford, donde se sostiene de forma crítica esta desvinculación del desarrollo y crecimiento técnico, científico y económico con la dimensión social humana, dimensión que tiene que ver con el sentido del ser humano, que el ser humano le otorga la vida, es decir, un buen vivir, lo que significa un buen vivir, que depende de este previo proyecto individual, cultural, social, nacional, mundial, al que debería responder la megamáquina con su desarrollo tecnocientífico y que ha mostrado justamente por las inquietudes a partir de las dos guerras mundiales, la bomba atómica y los campos de concentración, esta incertidumbre a partir del desarrollo de la tecnología, porque la megamáquina ha dejado de responder a este proyecto, o habría que preguntar a qué proyecto está respondiendo esta aceleración del desarrollo tecnológico, al parecer sin ningún sentido. La tercera idea se muestra la vinculación de estas dos ideas que acabo de mencionar, con las sociedades de riesgo, donde puede ser pensada la megamáquina, en términos de Mumford, con estos procesos y consecuencias palpables,
con este constante riesgo de algo que no es posible, pero que a partir de estas sociedades actuales el desarrollo tecnocientífico siempre ha de tener en cuenta y presente, siempre esta posibilidad de lo que puede pasar, provocado por nuestras propias acciones. Y lo que quiero demostrar es esta desvinculación que he llamado y que pretendo fundamentar en el concepto de deshumanización. El acento estaría puesto en las sociedades masificadas, desde luego, o de consumo, en la que el individuo ha sido convertido en trabajador consumidor, donde el creciente desarrollo tecnocientífico esconde, y siguiendo Ortega y Gasset, porque es una preocupación que ya tenía él, este desarrollo creciente desmedido del desarrollo tecnocientífico esconde esta capacidad de creación de cada individuo, cultura, nación, para crear su propio proyecto. Es decir, si habría que hablar de crisis, tendríamos que hablar de esta crisis en la imposibilidad de hacer un proyecto, en el aparente olvido de un proyecto que responda a lo que somos, que sería otro tema de investigación. Con esto concluiría justamente pues la introducción a este artículo y desde luego esperando comentarios de ser posible. Hasta luego. Gracias.